anterior de los solidarios y ilimitada anterior de los socios, aun cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo, salvo que los acreedores lo consientan expresamente. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una sociedad colectiva y me voy a transformar en una sociedad anónima o en una SRL, la responsabilidad solidaria y limitada que yo tenía con la colectiva, digamos, no se agota con las obligaciones que existían mientras fui colectiva. O sea, esto quiere decir que yo soy una sociedad colectiva y tengo cierta responsabilidad para con el acreedor, y el acreedor contrata conmigo por la responsabilidad que tengo, y de pronto no le pagué y me convierto en una sociedad anónima, lo que el hombrecito pensaría, y cualquiera pensaría, me quiere macanear de alguna manera, o no me quiere pagar porque tiene una responsabilidad menor. Entonces lo que se busca con la ley es proteger a ese acreedor, sí, de manera tal que si era al momento de contratar, la sociedad era una sociedad colectiva, la responsabilidad de los socios sigue siendo la misma, aun cuando se pague, cuando se ha convertido en una sociedad anónima. O sea, aun cuando se pague, cuando la responsabilidad del socio pasó de ser solidaria y limitada a solamente limitada al capital suscripto. Eso busca la ley por proteger al acreedor, a menos, dice la ley aclara, que el acreedor lo consienta. Que el acreedor diga, está bien, me importa que cambie la responsabilidad conforme tu tipo de nuevo societario. ¿Se entiende, chicos, la idea? Si me dicen, si hay problemas, me avisan y volvemos. A ver si estamos. Vayan apuntando en el chat mientras vamos desarrollando los temas, chicos, así vamos haciendo más interactiva nuestra clase. Perfecto. Dice, si en razón de la transformación existe socios que asumen responsabilidad ilimitada, esta no se extiende a las obligaciones sociales anteriores a la transformación, salvo que acepten expresamente. Y esto al revés. O sea, si yo me transformo de sociedad anónima en sociedad colectiva, y yo me transfero de sociedad anónima a socio de sociedad anónima, mi responsabilidad era limitar el capital suscripto, y ahora con el nuevo tipo societario paso a ser solidario y limitadamente responsable, no cambia mi responsabilidad por las deudas anteriores. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, no se extienden las obligaciones sociales anteriores a la transformación, salvo que se presenten expresamente. Es decir, yo por la deuda vieja sigo teniendo la misma responsabilidad. Es decir, no se me aumenta ni se me disminuye con la transformación. Sigue siendo la misma que tenía al momento que contraté como socio, a menos que lo acepte expresamente que se aumente o que se disminuya mi responsabilidad. Requisitos. La transformación exige el cumplimiento de los siguientes requisitos. Por un lado, tiene que haber un acuerdo unánime de los socios, salvo por el contrario, lo dispuesto para un tipo societario. Tiene que haber un acuerdo unánime de los socios. Se tiene que hacer un balance especial, cerrado en una fecha que no sea un mes, para el acuerdo de transformación, y puesta a disposición de los socios en la sede social con no menos de 15 días de anticipación a dicho acuerdo. Se requiere además la misma mayoría establecida para la aprobación de los balances de ejercicio. Es decir, tiene que ser un balance especial cerrado, una fecha que debe ser un mes a la fecha del acuerdo de transformación. Otro elemento es el acto que instrumente la transformación por los órganos competentes de la sociedad que se transforme y la concurrencia de los nuevos otorgantes, con constancia de los socios que se retiren, capital que representen y cumplimiento de las formalidades del nuevo tipo societario adoptado. Es decir, se tiene que hacer un nuevo contrato, un nuevo estatuto o una nueva acta, depende de lo que vaya a hacer, y tienen que estar todos los socios, porque los socios que decidan retirarse y socios que quieran sumarse en esta transformación. La sociedad va a seguir siendo la misma, pero se transforma con otros socios. Entonces tiene que constar eso en el nuevo instrumento. Se tiene que publicar por un día en el diario de publicaciones legales que corresponde a la sede social y sus sucursales, y el aviso deberá contener fecha de la resolución social que aprobó la transformación, fecha del instrumento de transformación, la razón social o denominación social anterior y la adoptada, debiendo de esta resultar indubitable de su identidad con la sociedad que se transforma, los socios que se retiran o incorporan y el capital que representan. Cuando la transformación afecte los datos que se refiere al artículo 10, apartado 2.410, la publicación deberá determinar. Es decir, que debe dejar aclarado, entonces,
la fecha de la resolución social, o sea que tiene que reunirse el órgano de gobierno de la sociedad que se va a transformar, y ese órgano de gobierno, que es la cabeza, decide transformarse con la mayoría que requiere el caso, ¿sí? Y eso no es la fecha determinada. La fecha del instrumento de transformación, o sea, cuando se hace un nuevo instrumento de la nueva sociedad, o de la sociedad transformada, la razón social o denominación social anterior y la adoptada, porque, por ejemplo, si yo antes era una SA, voy a tener denominación social, y si me transformo en colectiva, puedo tener también una razón social, y viceversa. Debe estar aclarado. En lo que se publique, los socios que se retiran incorporan, y capital que representan, y bueno, esas son las cosas que tiene que tener el acto. La inscripción del instrumento con copia del balance firmado en el registro público de comercio y demás registros que correspondan por tipo de sociedad, por la naturaleza de los bienes que integran el patrimonio y sus gravames. Estas inscripciones deben ser ordenadas y ejecutadas por el juez o autoridad a cargo del registro público de comercio, cumplida la publicidad que se refiere en el apartado 4. Recordemos que en nuestro caso, en Salta, bueno, el registro público de comercio, por un lado ya no se llama registro público, se llama registro. No es registro público de comercio, es registro público, y tampoco se llama así porque depende de la Inspección General de Personas Jurídicas, dentro de la Dirección de Sociedades y Personas. Receso. En los supuestos que no se exija unanimidad, los socios que han votado en contra y los ausentes tienen derecho de receso, sin que éste afecte sus responsabilidades a los terceros por las obligaciones contraídas hasta que la transformación se inscriba en el registro público. Es decir, que el derecho de receso es el derecho de el socio o que no estuvo, o que está en contra, se retira y se le paga su parte. Tiene el derecho a hacerlo, no tiene la obligación de continuar en esta nueva sociedad transformada. Lo que sí no cambia es su responsabilidad respecto a las obligaciones contraídas con anterioridad. Es decir, siempre se busca proteger al acreedor o deudor. El derecho de ejercer debe ejercerse dentro de los 15 días de acuerdo social, salvo que el contrato fije un plazo distinto y los impuestos para un tipo societario. O sea, dentro de los 15 días no me puedo quedar a vivir, tengo que ya hacer eso. El reembolso de las partes de los socios residentes se hará sobre la base de balance de transformación. La sociedad de los socios con la y el reglamento garantiza solidaria y limitadamente a los socios residentes por las obligaciones sociales contraídas del ejercicio del receso hasta su inscripción. Es decir, si el socio manifiesta que se quiere ir a los 15 días del acto y eso hasta que se inscribe demora 3 meses y en medio la sociedad se recontraendeuda, el socio que ya manifestó su voluntad de irse no es responsable por su obligación. Sino que dice que los socios, la sociedad y los socios y los administradores garantizan solidaria y limitadamente a los socios residentes por las obligaciones sociales contraídas desde que hicieron uso de su ejercicio, de su derecho de receso hasta que se inscribe. ¿Sí? Preferencia de los socios. La transformación no afecta a la preferencia de los socios, sino por el contrario. El acuerdo social de transformación puede ser dejado sin efecto mientras este no se haya inscrito. O sea, se puede arrepentir, muchachos. Mientras no esté inscrito, se puede arrepentir. Si medio de publicación debe procederse conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 81, que lo que dice es, lo adelanto, dice, en el caso de haberse publicado, deberá efectuarse una nueva publicación a solo efecto de anunciar la caducidad de la transformación. Es decir, si ya se publicó, se hace una nueva publicación indicando que se deja sin efecto porque los socios se arrepintieron. Y se requiere acuerdo unánime de los socios, a lo contrario, y el impuesto por un tipo. O sea que siempre se puede volver atrás, hasta que esté inscrito. Caducidad del acuerdo de transformación. El acuerdo de transformación caduca si a los 3 meses de haberse celebrado no se inscribió el respectivo instrumento en el registro público, salvo que el plazo resultara excedido por el normal cumplimiento de los trámites ante la autoridad que debe intervenir o disponer de la inscripción. O sea que si pasó 3 meses no se inscribe esa transformación, caduca. Si caduca, dice el artículo 81, se debe publicar de nuevo, informando que caducó. Y los administradores son responsables, los administradores son responsables,
solidaria limitadamente por los perjuicios que han derivado del incumplimiento de la inscripción o de la publicación. O sea que la responsabilidad recae no sobre los socios, sino sobre los administradores. Entonces, en línea general, acá están los requisitos para la transformación, que es cambiar un tiempo societario, se reconvierte en otro, porque puede pasar. Y puede pasar, por ejemplo, yo hago una sociedad colectiva con amigos, o una SRL, y resulta que como quiero exportar y como quiero hacer operaciones de comercio exterior, es necesario que se transforme, que la forma jurídica sea una sociedad anónima, porque es más conocida internacionalmente, porque más usada por grandes capitales y grandes empresas, porque mis clientes me piden que sea una SA, por el motivo que fuere yo puedo convertirme. Entonces no hace falta disolver la sociedad y hacer una nueva sociedad. Simplemente continúo con la misma, modificando su forma jurídica, adoptando otro tipo societario. Dejo de ser SRL y paso a ser SA. Entonces, en general se pueden transformar todas las sociedades de la ley 1950, adoptando cualquier otro formato de la misma ley. ¿Sí? No sé si vos querés agregar algo más o pasamos directamente a la... Yo recorrería la filmina para poder empezar el caso práctico y dale, así arrancamos con fusión. Perfecto. Con lo cual... bueno, esto que se recorrió, clases voluntaria y forzosa. Voluntaria la mayoría de las transformaciones que se puedan decidir, que es lo que vos mencionabas, cuando por ejemplo una sociedad que ha nacido como sociedad colectiva, los socios resuelven adoptar un tipo jurídico que permita acotar la responsabilidad, ¿no es cierto?, y transformarse ya sea en una SRL o en una sociedad anónima. Y forzosa y obligatoria, buscaba yo, cuando vimos el artículo 94, había un caso, el 94 bis, en donde contemplaba que la reducción a 1 del número de socios no era causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita simple o por acciones de capital e industria en sociedad anónima unipersonal. Ese caso puede servir de ejemplo para un caso de transformación forzosa que contempla la ley de sociedades, ¿sí? Los requisitos, vamos a repasar las resoluciones. Ustedes recuerden que estas son decisiones que afectan los derechos no solo de los socios que están participando de esta decisión de transformación, sino también de los terceros. Por eso, el proceso de transformación va a llevar publicación. Justamente, entonces hay que tener en cuenta cuáles son las mayorías requeridas para tomar este tipo de decisiones. Fíjense que el artículo 84... al respecto, contemplaba, ¿no es cierto?, que para las sociedades que no requieren unanimidad. Y entonces, ¿cuáles son las sociedades que no requieren unanimidad en este tipo de decisión, chicos? Abran el micrófono y repasemos, de paso, cuáles son las resoluciones, con qué mayoría se adoptan este tipo de resoluciones. ¿En qué casos se requiere unanimidad y en qué casos no se requiere unanimidad? Somos todo oído y de paso repasan las resoluciones sociales, con qué tipo de mayorías y qué tipo de mayorías se requieren. ¿En qué casos no se requiere unanimidad? Porque fíjense que el derecho de receso que contempla el artículo 78 dice, en los supuestos que no se exige unanimidad, es decir, el derecho de receso lo van a ejercer ¿qué tipos societarios? Lo habíamos repasado la semana pasada cuando vimos los casos de disolución, los supuestos especiales del artículo 244. Chicos, ¿alguien que pueda aportar
con las resoluciones aprobatorias, a ver cómo es el tema de las mayorías. En las sociedades de persona, ustedes recuerden que el artículo 31, vamos a repasar el artículo 31, no era el 31, esperen. El artículo 139, 131 quiero decir, establecía cómo era el tema de las mayorías para las sociedades de personas, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, la sociedad de capital e industria, ¿sí? El artículo 131 clasificaba las resoluciones en dos grandes grupos. Las resoluciones que no implicaban modificación al contrato societario se adoptaban por mayoría, por mitad más uno de los votos. Pero cuando el contrato societario se modifica, se requiere unanimidad en estos tipos societarios. Mientras que para el artículo, para la sociedad de responsabilidad limitada, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, regía el artículo 160. Y el artículo 160 también clasificaba las decisiones, por un lado, las decisiones que no implicaban modificación contractual, mitad más uno, si es que estaba previsto en el contrato. Pero si no estaba previsto en el contrato, las mayorías son más agravadas, o sea, se requieren las 3/4 partes del capital. Artículo 160. Y que en el caso de un solo socio tuviera voto mayoritario, necesariamente requiere del voto de otro socio, ¿sí? O sea que para este tipo de resoluciones tienen que aplicar estos artículos. Unanimidad para los 3 primeros tipos societarios que mencioné, luego para la SRL el artículo 160 y para la sociedad anónima el artículo 244 en el caso de los supuestos especiales. Esto lo habíamos visto en la clase anterior. Cuando se trate de transformación, prórroga o reconducción, disolución, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de las mayorías de acciones con derecho a voto, ¿sí? Estos artículos son fundamentales que tengan presente porque son las mayorías requeridas cuando se toman este tipo de decisiones que pueden modificar sustancialmente los derechos de los socios y también pueden comprometer a terceros, ¿sí? Después, ese es el primer punto. El segundo punto, el balance especial. Esto, preguntarnos qué rol nosotros nos cabe como contador en este tipo de procesos. Bueno, tenemos 2 tipos de requisitos que como contadores tendremos que considerar, que es preparar estos balances especiales que es un estado de situación patrimonial, que son muy importantes porque en base a ese balance que se utilice para la transformación es como se va a medir cuál es lo que yo le voy a tener que pagar a el socio que haya decidido retirarse de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros como profesionales actuamos en un proceso de transformación societaria, tengo que saber que debo preparar ese balance especial y que debo cumplir con los requisitos de temporalidad que exige la ley de sociedades, ¿sí? Dentro del proceso de transformación también está la instrumentación, la publicación y la inscripción, ¿sí? Esto nos permite ver que el proceso es también un proceso, la transformación no sucede en un único momento del tiempo, sino que hay
una línea de tiempo en donde hay distintos requisitos que yo tengo que ir cumpliendo. Bueno, lo que habíamos visto, la responsabilidad de los socios, que puede ser que asuman, o sea, el principio general, entonces, que los socios no van a modificar su responsabilidad por actos anteriores, ¿no es cierto?, excepto que ese socio preste su consentimiento. Supongamos que la responsabilidad se amplía si el socio presta su consentimiento, entonces, en ese caso sí, pero si no, vendría a ser una excepción. La regla es que no se modifica la responsabilidad de los socios por actos anteriores, ¿no es cierto?, excepto que el socio preste conformidad expresa. Al revés, cuando la responsabilidad de los socios es menor, el acuerdo tiene que ser de los acreedores. O sea, si el acreedor no ve comprometido, digamos, su acreencia, entonces puede prestar su consentimiento a esta situación, ¿sí? Estas son las dos excepciones que surgen de los artículos de la ley. Caducidad del acuerdo, o sea que hay un plazo de 3 meses, que yo tengo todo este proceso, tiene que durar un plazo máximo de 3 meses y culmina cuando inscribo el acuerdo de transformación en el registro público. El derecho de receso, esto es lo que yo les decía, en el caso que no se exija unanimidad, ¿no es cierto? O sea que sería en el caso de la responsabilidad, sociedades de responsabilidad limitada, en el caso de las sociedades anónimas, entonces los que hayan votado en contra y los socios ausentes tienen el derecho de retirarse de la sociedad. La preferencia es que los socios que deciden permanecer, a pesar de que hubieran votado a favor de la transformación, tienen preferencia para adquirir, ¿no es cierto?, las acciones de estos socios que se retiran, y rescisión, mientras no esté inscrito, aunque ya se haya publicado, se puede dejar sin efecto el acuerdo de transformación. Aspectos prácticos, un poco esto que ya les mencionaba el contador Rodrigo, de que las sociedades constituidas en el extranjero, estos son aspectos prácticos, ¿se pueden o no transformar en cualquier tipo social? Esto no es posible, ¿por qué? Porque primero tienen que estar constituidas de acuerdo a las normas del país. Las colectivas, es decir, los 6 tipos societarios se pueden transformar en cualquier tipo social, Las mayorías requeridas, esta filmina está a disposición de ustedes, requiere unanimidad en la colectiva, en la comandita simple y en la de capital e industria. En el caso de la SRL es el artículo 160 que les acabo de leer, 51% si lo dice el contrato, 75% o sea mayoría grabada si no lo dice, y la cuestión esta del socio con voto mayoritario, se requiere el voto de otros socios, ¿sí? Y acá fíjense que por eso es que en la filmina dice que los socios tienen derecho de receso, fíjense que está consignado para las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque para este tipo societario no se requiere unanimidad. Justamente, como no se requiere unanimidad, los socios que no estén de acuerdo o los que hayan estado ausentes en la reunión que se considera la decisión de transformación tienen el derecho de receso. Lo mismo para la sociedad anónima, se va a deber convocar a una asamblea extraordinaria, con lo cual tienen que considerar, repasen el quórum en primera y segunda convocatoria y la mayoría absoluta de votos presentes, ¿sí? Estos son aspectos prácticos de la transformación. La comandita por acciones es lo mismo que la sociedad, y después, la cooperativa se puede transformar en una sociedad de la Ley General de Sociedades, chicos. Esta es la pregunta, ¿no?, que se tienen que hacer. Las asociaciones civiles con personería jurídica, ¿qué les parece a ustedes? ¿Se pueden transformar en una sociedad de la Ley General de Sociedades? No, imposible. Imposible porque el objeto perseguido por este tipo de entidades es completamente diferente. Acuérdense que están encuadradas en entidades sin fines de lucro. Y las sociedades de la sección cuarta se podrían transformar,
¿Se acuerdan cuáles eran las sociedades de la sección cuarta? Las que no estaban regularmente constituidas. Las que no habían logrado, o sea, todas las que no habían completado el íter constitutivo quedaban encuadradas, ¿no es cierto?, en las sociedades de la sección cuarta. Quiere decir que nunca se constituyeron, con lo cual, si no se constituyeron, no se pueden transformar, ¿sí? Este efecto que está marcado en la filmina y que es el que mencionó el contador al principio de la clase es fundamental, porque esta figura jurídica justamente está prevista en la ley para evitar la disolución de aquellas sociedades que quieran cambiar de tipo jurídico, ¿sí? Entonces, el efecto es que no produce la disolución de la sociedad. Acá vamos a detener un ratito y vamos a mirar, vamos a desarrollar con mucha rapidez un modelo de acta de transformación que voy a compartir con ustedes para que podamos pasar ya a fusión. Permítanme un segundito, lo voy a buscar. Profe, Sí. yo tengo una duda de la SAS. ¿Puedo hacérsela al final de la clase o ahora? Y mientras yo busco, que si querés ir planteándola. Bueno, profe, que el título 2 de la ley de SAS, o sea, la 27349, hace referencia a un sistema de financiamiento colectivo, o sea que las SAS pueden hacer oferta pública de sus acciones. Y el artículo 39, acá lo tengo, el artículo 39 habla de las limitaciones para constituir y mantener el carácter de SAS y menciona que la sociedad no puede estar comprendida en ninguno de los supuestos previstos en los incisos 1, 3, 4 y 5 del artículo 299 de la Ley General de Sociedades. Y el artículo 1 habla de hacer oferta pública de las acciones. Entonces, ¿no habría una contradicción o pueden o no al final hacer? Las SAS, la consulta es si las SAS pueden hacer oferta pública de las acciones. Claro. Yo entiendo que, me parece que las SAS no podrían, me parece que no la figura. De todas maneras, podemos ver en detalle el caso que es muy específico. Me parece a mí que las SAS en principio no, porque por el tipo de sociedad y lo que se ocupa de las mismas, aunque déjame que lo vea un poquito más mientras considerando a ver qué es lo que quiso el generador, porque puede haber, como bien planteas, hay algún tipo de contradicción en ese sentido, pero me parece a mí que las SAS en principio no podrían hacer oferta pública. Pero déjame que te lo busque y te lo contesto bien. De todas maneras, eso para el parcial y estas cosas, seguramente no va a entrar. No va a entrar. Tu consulta quedará en todo caso. Igual se me había planteado la duda respecto, bueno, del título 2 y el artículo 39 y el artículo 299. Me surge, o sea, hay como una contradicción. Claro, déjame que te lo veamos, está perfecto. Muy buena la serie y tu consulta y lo vemos, no hay ningún problema. Bueno, avanzamos. Gracias. Bien, avanzamos entonces con este caso práctico. Los socios de la sociedad anónima resuelven transformar la sociedad en una sociedad, de la sociedad anónima SRL, Carlos Pérez, resuelven transformar la sociedad en sociedad anónima en razón de la envergadura que ha tomado la empresa. Considerando que la fecha de cierre del balance especial es el 31 de agosto del 2021, identificar en una línea del tiempo los plazos definidos por ley para las principales etapas de este proceso que implica la transformación y redactar un modelo de acta de la reunión de socios que adopta la resolución
social de transformación, ¿sí? Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros como contadores vamos a tener que tener en cuenta, ¿no es cierto?, los requisitos de temporalidad. Si la reunión que considere esta decisión de la transformación que habíamos dicho que para las sociedades anónimas eran las asambleas extraordinarias, ¿sí? Entonces, la fecha de la resolución social es hasta el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque ese balance especial que yo preparo, que yo tengo que preparar y que poner a disposición de los socios antes de la fecha de la asamblea, ¿sí? No puede ser, no puede exceder el plazo de un mes. Entonces, si mi balance especial tiene fecha 31 de agosto, pues yo tengo que convocar asamblea y esa asamblea se tiene que realizar y decidir respecto a la transformación hasta el 30 de septiembre, ¿sí? Para dar cumplimiento a este requisito de temporalidad de un mes del balance. Fecha tope para ejercer el derecho de receso, entonces sería hasta el 15 de octubre, que es lo que mencionabas, Gonzalo, cuando leías los artículos, es decir, el socio que hubiere votado en contra en esta asamblea, supongamos en el caso que nos ocupa, en esta asamblea, vota en contra de la transformación o no participa de la asamblea, pues tiene derecho, tiene hasta el 15 de octubre del 2021 para ejercer su derecho de receso. Respecto al derecho de receso, si bien la ley nada dice al respecto, lo aconsejable para el socio recedente, digamos, sería que su notificación sea por un medio fehaciente, o sea que comunicarle a la sociedad, ¿para qué? Para que él tenga también un elemento de demostrar que ha cumplido con este plazo legal, ¿sí? Y a su vez, nosotros tenemos 3 meses desde que se resuelve la transformación, ¿no es cierto?, 3 meses para poder inscribir la transformación, porque si no, el efecto, si no lo hacemos en ese plazo, se produce la caducidad de todo este proceso. Entonces, el efecto justamente es la caducidad. Por eso que esa transformación el que ha estado evaluando ustedes, porque en el caso de las sociedades anónimas se adoptan, son resoluciones sociales que se adoptan. ¿Y por qué? Porque afecta directamente el derecho de los socios, es decir, si yo me transformo de una sociedad de responsabilidad limitada en sociedad colectiva, esa decisión va a afectar directamente mi responsabilidad, con lo cual es el socio, el órgano de gobierno del ente societario, el que tiene que resolver estos aspectos sustanciales. Por esta razón es que hay se tiene que cumplir con la condición de publicar por un día en el diario de publicaciones legales y se le da al socio el derecho de retirarse si no está de acuerdo con la decisión de transformación. Nuevamente, otro plazo que ustedes tienen que tener presente es que tengo 3 meses desde que se resuelve, ¿no es cierto? Fíjense, desde la fecha de resolución hasta su inscripción en el registro público, no tiene que distar de más de 3 meses, ¿sí? Esto con respecto a la transformación. El modelo de acta, rápidamente. En la ciudad de Salta, a los 30 días del mes de septiembre, que es cuando se resuelven los socios, se reúnen los señores Carlos Pérez, únicos socios gerentes de Anónima SRL, con el objeto de considerar los siguientes puntos del día. Son 2 socios,
considerar la transformación de la SRL en sociedad anónima, considerar ese balance especial de transformación, que la fecha no puede exceder de un mes para atrás, es decir, si el balance tuviera fecha el 31 de julio no me sirve, yo voy a tener que hacer un balance especial respetando este requisito de temporalidad, y considerar el estatuto de la sociedad anónima. Después estos aspectos de forma, designación de los miembros de administración. Considerar la transformación de la sociedad, luego de analizar la conveniencia de transformar la sociedad debido a la envergadura que ha tomado la empresa, hace necesario contar con una estructura jurídica adecuada, más flexible e incorporar nuevos socios en atención a los aportes que podrían efectuar. Se resuelve por unanimidad aprobar la transformación de Anónima SRL en Anónima SA. Considerar el balance especial de transformación, toma la palabra el señor Carlos Pérez, manifiesta que se ha cumplido con los requisitos legales en cuanto al balance especial de transformación. En virtud de ello, propone su transcripción por encontrarse transcriptos en los libros contables respectivos. Asimismo, se pone a disposición de los socios a partir del 14 de septiembre. Que esta es una exigencia legal, es decir, cada vez que se convoca a asamblea, ¿no es cierto? Esto en particular es una asamblea extraordinaria, el órgano de administración tiene que poner a disposición de los socios los puntos del orden del día que se van a tratar, y en este caso, este balance especial tiene que estar puesto a disposición de los socios para que lo puedan evaluar y considerar, ¿sí? Y para que ya en el momento que se genera la reunión que va a evaluar esta decisión, se resuelva si aprobar o no la decisión, ¿sí? Consideración del estatuto, porque estamos por transformarnos en una nueva sociedad anónima, entonces hay que redactar, ¿no es cierto?, el instrumento constitutivo, y ahí transcribir el estatuto completo. Y la designación de los miembros del nuevo órgano de administración. Y de ahí, bueno, estos aspectos formales del acta de transformación. ¿Sí, chicos? Este material está disponible, y si no hay dudas, podríamos avanzar ya con la figura de la fusión. Bueno, segundo, yo le puse una noticia a los chicos, sí, que escuchaba el otro día en la radio, y decían que ustedes conocen Sancor, ¿no es cierto? Comen los productos Sancor, la leche Sancor, los yogures y demás cuestiones. Sancor es una cooperativa, y es una noticia anterior, pero bueno, hace poco escuché más o menos lo mismo, que decía que se quería transformar en una sociedad anónima. Y la noticia, si se fijan, dice que Sancor se va a transformar en una sociedad anónima. Y fíjense que la noticia dice, deja de ser cooperativa y venderá el 90% de sus acciones a D4. Pero fíjense cómo es la forma que hace. Dice, la empresa optó por unanimidad, la transformación de sociedad anónima se transferirá a la planta productiva, personal, centro logístico y las marcas. Saben que Sancor tuvo muchos problemas hace unos años, que vienen con muchas pérdidas, que no vienen perdiendo mucha plata, entonces, bueno, creo que se habían concursado y estaban con muchos problemas. Entonces, para saber la sociedad, dice, Sancor ya habría cerrado otra asamblea extraordinaria, había cerrado la semana pasada, que se rectificó y aprobó por unanimidad la presentación judicial de acuerdo preventivo o extrajudicial. La empresa se constituirá una sociedad anónima, a la cual transferirá las plantas productivas, personal, centros logísticos y las marcas de Sancor y demás activos y pasivos. Es decir que, fíjense, si acá no sé, las mismas venderá de cuadro no menos del 90% de las acciones de la sociedad al precio bajo los términos y condiciones de la oferta. Es decir, que la cooperativa, fíjense que la noticia dice una cosa, pero no es tan así, porque la cooperativa lo que va a hacer es constituir una sociedad anónima, constituir una nueva sociedad anónima, que la cooperativa puede constituir una sociedad anónima porque es una persona jurídica más, y va a aportar a esa sociedad anónima todos esos bienes que dice ahí, la planta productiva, el personal, el centro logístico, va a aportar todo eso a la nueva sociedad anónima. Y después la cooperativa le va a transferir a la firma de cuadro las acciones que tiene en esa nueva sociedad anónima. ¿Sí? La cooperativa como tal no se transforma, sino lo que hace es, de cierta forma, vender o transferir eso, ¿sí?, a través de una intermediación con una SA nueva
a una sociedad anónima que, en cierta forma, está adquiriendo todos esos bienes, pero no es que se está transformando, porque no se puede transformar. Dice, el acuerdo, y después más adelante dice, el jueves celebró una asamblea extraordinaria en la cual se consideraron y aprobaron por unanimidad los términos y condiciones de la oferta de inversión y asociación presentada por la Ecuador S.A. y Nicola Cooperativa. Asimismo, se autorizó al Consejo de Administración, que es el órgano de administración de cooperativas, para que realice todos los actos necesarios para la constitución de una sociedad anónima y transfiera a la nueva las plantas productivas, personal, centros logísticos, la marca de Sancor y demás activos y pasivos incluidos en la oferta. O sea, transfiere a una nueva sociedad anónima, la cooperativa transfiere a una nueva sociedad anónima como aporte todos estos bienes. También notificó que Sancor Cooperativa Unida venderá al Ecuador al menos el 90% de la acción de la nueva sociedad. ¿Sí? De las acciones de la nueva S.A. Es otra instancia cumplida de las contempladas en el marco de esta Sancor. Es decir, que en la Asamblea se aprobó por unanimidad que se constituye una nueva sociedad, se transfieran estos bienes a la nueva sociedad y después se le venden esas acciones a la firma de Ecuador, que es la que de cierta forma está comprando. ¿Sí? Vende de Ecuador. Después, ¿qué más aclara? Agregó que finalizada esta operación, Sancor continuará su actividad productiva como cooperativa de productores de leche. Es decir, que no termina de existir Sancor como cooperativa, sino que la cooperativa continúa existiendo, gestionando la materia prima producida por sus asociados y promoviendo el desarrollo lechero a través de la asistencia técnica y la prestación de servicios relacionados. Es decir, que dejó de hacer, en cierta forma, toda esta producción de leche, sino que gestiona que se produzca la materia prima, no ya el producto terminado que es el yogur, la leche, la descremada y demás cuestiones que lo va a hacer otra sociedad. ¿Sí? A lo que yo quiero remarcarles con esto es que queda claro que una cooperativa no se puede transformar, por más que uno escuche o lea por ese informe que dice que las cooperativas se transforman en una sociedad anónima, las cooperativas no se pueden transformar. Sí pueden hacer como hizo esta firma, que es, bueno, hacer una nueva sociedad anónima, constituir sociedades y transferir sus bienes, pero la cooperativa no se transforma. La cooperativa puede vender y disponer sus bienes, constituir nuevas sociedades, pero no se transforma. La cooperativa sigue siendo cooperativa. Sí, eso quiero traer a colación para que un poco vean que son cosas que por ahí pasan y que se escuchan noticias, porque hace poco escuché que escuché la misma noticia, similar a Sancor también, que se quería vender una SA, y no es eso. No se puede transformar una cooperativa en SA, porque además expresamente está prohibido por la ley de cooperativas. La ley de cooperativas lo prohíbe expresamente que se transformen en una sociedad comercial. No se pueden transformar. Entonces, les traigo esto a colación para que puedan interpretar ustedes esta noticia que vamos a ver a diario, y pues está bueno que la tengamos y la podemos entender con este conocimiento que tenemos y ver de otro punto de vista. ¿Estamos, chicos? En general, muchas noticias, bueno, salvo la seriedad de algunos medios, pero muchas noticias suceden, ¿no? Que se anuncian de una forma y que cuando uno hace una segunda lectura o se analiza en profundidad no es lo que el título de la noticia decía, ¿no? Esto en general nos pasa también a los contadores en todos los ámbitos, ¿no? Sí, más o menos, eso quería comentar. ¿Estamos, chicos, hasta acá entonces? ¿Dudas, preguntas, consultas de transformación? Continuamos. O, por ejemplo, ¿escucharon eso nombrar que dicen que esa noticia que dice que los clubes se van a convertir en sociedad anónima? Que el fútbol se va a convertir en sociedad anónima. ¿Escucharon eso o no? Los futboleros. O han visto que, por ejemplo, que en Europa los clubes como el Paris Saint-Germain está de moda ahora. Vieron que son sociedad anónima y no son clubes de fútbol, son sociedad anónima. Y acá se hablaba que en Argentina se iban a transformar. ¿Han escuchado nombrar eso? No. ¿Han escuchado noticias al respecto? No. También son, claro. En Europa en general son sociedad anónima. Pero se hablaba de que acá, en Argentina, se iban a convertir en sociedad anónima. ¿Escucharon esa noticia? ¿Escucharon el comentario? Bueno, cuando lo vean, habría que ver la forma. Lo que se buscó con esto, lo que se buscaba un poco con esa ley, que bueno, tiene mucho trasfondo político y demás cuestiones, en este país sucede en general, es que bueno,
es que los administradores de los clubes, de alguna manera, también sean responsables con su patrimonio, con sus bienes, por los manejos y desmanejos que hacen con los mismos, porque son, a ver, los clubes grandes, no nos vayamos Boca River, los clubes grandes así de Independiente, Racing o cualquiera de estos manejan un presupuesto muy alto, y los administradores de estos clubes, como son asociaciones civiles, no tienen la misma responsabilidad que tendría un director si hace un mal manejo de los fondos de la asociación civil. Sí, no tendría la misma responsabilidad. Entonces, lo que se buscaba un poco era esto para que esté más controlado. De igual manera, esto queda en la misma alta, porque obviamente no es popular que un club argentino sea una sociedad anónima. No está bien visto por ahí a los ojos, pero no sería algo de todo descabellado. Sí ayudaría a que los clubes no se, digamos, que se administren mejor, fundamentalmente. Porque está claro que no se pueden transformar, una asociación civil no se puede transformar en una sociedad anónima. Será otra sociedad anónima, le pueda transferir a esta asociación civil, bueno, los derechos de uso de la marca, no sé, los derechos de fútbol, le pueda transferir cosas a una sociedad anónima. Pero la asociación civil no se transforma, no se puede transformar. ¿Estamos, chicos, hasta acá? ¿Estamos con la idea? Bueno, si no me dice nada, supongo que sí. Así que yo me quedo tranquilo que sí, entonces sigo para adelante. Sí, profe. Gracias. Veamos el tema de la fusión y decisión. Ustedes conocen el caso, escucharon hablar, ¿qué se le ocurre que es una fusión de sociedades? ¿Qué se imagina una fusión de sociedades? No se le ocurre nada. Bueno, no hay problema, puede pasar. Dice la ley, artículo 82. Hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva. Cuando una ya existente incorpora una u otras que sin liquidarse son disueltas. Es decir, son cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse, es decir, que no se venden sus activos, no se pagan sus pasivos, sino que simplemente entre las dos se juntan y nace una nueva sociedad. ¿Sí? Se juntan, desaparecen estas dos sociedades y nace una nueva sociedad. Ese es un caso de fusión. Y el otro caso sería cuando una sociedad absorbe a la otra. Y sigue la misma sociedad con el patrimonio incrementado con los bienes que aporta la otra. ¿Sí? Son los dos casos que se podrían presentar, que están previstos en la ley. Con lo cual no se habrá fusión cuando dos sociedades, bueno, sin disolverse, esto es importante saber que sin liquidarse, se disuelven sin liquidarse. Fíjense que en las causales de disolución estaba prevista la fusión. Es decir, cuando una sociedad se disuelve sin liquidarse. ¿Está bien? Y se constituye en una o es absorbida por otra. Son dos tipos de fusión. Una es la que se llama la propiamente dicha, y la otra es cuando la fusión por absorción. La fusión por absorción. Bien. Perfecto. Bien. La nueva sociedad o la incorporante adquiere la totalidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas, produciéndose la transferencia total de sus respectivos patrimonios al inscribirse en el Registro Público de Comercio, el acuerdo definitivo de la fusión y el contrato de estatuto de la nueva sociedad, o el aumento de capital que estuviera tenido en cuenta por el incorporante. La fusión exige el cumplimiento de los siguientes requisitos. Bien. El compromiso previo de fusión. El compromiso previo de fusión otorgado por los representantes de las sociedades que contendrán. Fíjense, el compromiso previo de fusión otorgado por los representantes. ¿Quiénes son los representantes de la sociedad? Los del órgano de gobierno, los del órgano de administración o los del órgano de fiscalización. ¿Dónde están los representantes? ¿En qué órgano?
Los que tengan fusión y se entregan carpetas de fusión pueden ayudar, digamos, no hay ningún problema. ¿Quién hace compromiso previo de fusión? El órgano administrativo. El órgano de administración. Exactamente. Son los representantes. Entonces ellos hacen un compromiso previo de fusión, es decir que se juntan dos sociedades y dicen, bueno, mira, y si nos fusionamos, dale. Perfecto. Entonces tenemos que, ¿qué motivos en este compromiso previo hacemos? ¿Cuáles son los motivos que tenemos y qué finalidad tenemos para fusionarnos? Puede ser por un tema de logística, por motivo económico. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, vos tenés la cadena de distribución, yo fabrico colchones y vos tenés muchas mueblerías. Entonces nos fusionamos y, bueno, en esa economía de escala vamos a tener mayores ganancias. Por un tema de mercado nuevo, por un tema de costo, por tema impositivo. ¿Por qué? Porque vos tenés quebranto, yo tengo ganancia, entonces, con los quebrantos que vos tenés impositivos, yo puedo pagar un impuesto, motivo. Puede ser motivo de costo, de logística, de ahorrar. Por ejemplo, si son dos hoteles que se fusionan, por ejemplo, el típico que damos clase, bueno, entonces ya no nos hace falta dos cocineros, vamos a tener una sola cocina, va a ser suficiente, y la otra va a ser, no sé, un salón de té, un salón de eventos. Vamos a economizar. Uno tiene pileta, el otro no tiene pileta, listo. Nos fusionamos, el otro va a tener pileta, y como nos fusionamos y tenemos más habitaciones disponibles, sumamos estrellas, entonces en vez de ser 2 hoteles de 3 estrellas, vamos a hacer un solo hotel de 5 estrellas, porque tenemos más capacidad de cargo, por decir un caso. ¿Sí? Motivos, puede ser un montón de motivos. Entonces eso tiene que contar en el compromiso previo de fusión. Los balances especiales de fusión de cada sociedad, preparados por sus administradores, con informe de los síndicos en su caso. Cerraron la misma fecha que no será anterior a 3 meses a la firma del compromiso y confeccionados sobre bases homogéneas, criterios de evaluación idénticos. Es decir, los balances especiales de fusión de cada sociedad. Preparado por sus administradores con informe de los síndicos en su caso, cerraron la misma fecha que no será anterior a 3 meses a la firma del compromiso. Y confeccionado con bases homogéneas y criterios de evaluación idénticos. Tienen que tener, a ver, una cosa, estos balances especiales de fusión, que lo hacen los administradores, ¿qué criterios de evaluación tendrían? ¿Por qué piensan ustedes con qué criterios de evaluación se hará? Y esto es lo que quiero decir con esto. Por ejemplo, supongamos que se fusiona, y de hecho se fusionaron, de hecho, pasó, Flecha busca una Avellaneda Norte, se fusionan, ¿sí? Y yo tengo, si el ejercicio, a ver, deme un segundito, ya veo un tipo de llamada que está esperando, yo estoy con ustedes. Deme un segundito, ya estoy con ustedes. Chicos, respecto a esto que les mencionaba el contador Gonzalo, tengo acá en mis manos un compromiso de fusión, un compromiso previo de fusión, un modelo de compromiso previo de fusión, es una fusión real entre 2 bancos. En el artículo, que por supuesto que el compromiso previo de fusión, esto que ustedes tienen que tener presente, que hay un órgano de administración actuando en todo lo que es la fase preliminar, que es cuando los directores se reúnen para evaluar la conveniencia de la fusión, es cuando ya se está evaluando la conveniencia de integrarse con otra empresa y utilizando, en este caso puntual, la figura de la fusión. Pero hay toda una fase que incluye esta negociación preliminar, que después culmina con el compromiso previo de fusión, pero en esta etapa preliminar, de nuevo, el rol del contador en lo que es la actuación profesional, confeccionando estos balances especiales de fusión. ¿Qué es lo que dice la ley? Las partes también van a acordar, digamos, que los balances de las sociedades que están interviniendo, ¿no es cierto?, en el proceso de fusión, tienen que estar evaluados de la misma manera, digamos. No puede ser que una empresa aplique un criterio de evaluación y la otra, es decir, sobre bases homogéneas, tienen que acordar cómo se van a confeccionar esos balances especiales.
En ese sentido, les voy a leer brevemente, así ya después retoma Gonzalo, hay la cláusula segunda, es una fusión de dos bancos. Motiva la presente fusión la ya existente vinculación administrativa y de gestión entre Banco A y Banco B, derivada del control societario que éste ejerce sobre el primero. La finalidad perseguida es unificar los patrimonios de ambas sociedades y su conducción con el consiguiente beneficio derivado de la economía de los gastos de administración. Estudios realizados han determinado la conveniencia de unificar las organizaciones operativas de ambos bancos con las siguientes conclusiones. Y ahí les enuncia, digamos, en el compromiso previo de fusión, todas las razones que han llevado en esta fase preliminar a tomar la decisión de fusionarse. Yo se las voy a leer. La similitud de la actividad les permite complementarse e integrarse. Segundo, esta complementariedad e integración significará mayor eficiencia en el cumplimiento de sus actividades. Tercero, posibilidad de realizar una más eficiente administración con la consiguiente mejora en la asignación de recursos actualmente existentes. La fusión evitará duplicar estructuras de administración centralizada. Fíjense que en ese compromiso previo de fusión se exponen los motivos de la fusión, ¿sí? Evitará duplicar las estructuras centralizadas de administración con la consiguiente reducción de costos fijos. Quinto, registro y control de una contabilidad única y centralizada. Y sí, porque de las dos sociedades no hay un departamento de contabilidad, se va a unificar y seguramente se van a ver una reestructuración en el sector contable, entonces registro y control de una contabilidad única y centralizada, confección de estados contables únicos, redundando en menores costos de auditoría, disminución y simplificación del proceso de liquidación impositiva. Fíjense que todo esto se enuncia en ese compromiso previo de fusión, ¿no es cierto? El artículo 83 les habla de la exposición de motivos y finalidades de la fusión. Pues esto es un ejemplo de cómo se va armando este instrumento, o cómo van armando este instrumento los administradores. ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Sí, yo quería simplemente mencionar que, aparte de los criterios estos que tenemos que tener en cuenta, es importante, por ejemplo, no sé si lo dijiste vos, perdónamelo, justo hago una llamada, es que supongamos que la sociedad cierra en diciembre y dice que los balances tienen que ser dentro de los 3 meses. La duda mía es, ¿ese balance me sirve o no? ¿Ese balance me sirve o no? ¿Me sirve ese balance o no? Yo cierro el balance en diciembre y decido fusionar entre la Valor del Norte y Flechabús, deciden en enero fusionarse. Y dice que no tiene que ser dentro de los 3 meses el balance. Entonces, mi pregunta es, ¿ese balance me sirve o no? Quizá no, profe, porque dice un balance especial, dice. Bien, perfecto. Perfecto, pero dice cero dentro de los... ¿Y qué tendrá de especial? ¿Qué tendrá de especial? Supongamos, ponele, ¿no? Tengo la Valor del Norte, tiene todos los colectivos viejos. Tiene 30 colectivos viejos, viejos tienen 6 años. Los colectivos tienen 6 años. La Valor del Norte tiene 30 colectivos viejos y Flechabús tiene 5, 10 colectivos nuevos que tienen 2 años. ¿Sí? En el rubro viene de uso de la Valor del Norte, ¿cuánto va a tener de monto expresado? Si tiene 30 colectivos que tienen 6 años, si lo voy amortizando en 5 años, ¿qué valor residual tienen en el año número 6? ¿Qué valor residual tienen en el año número 6? 0. 0. Perfecto, 0. Bien, ¿y esos colectivos valen 0?
Claro, entonces tengo que hacer un balance especial que expresa el valor de la... O sea, ese balance que yo cerré en diciembre no me sirve. Tengo que hacer un balance especial con un criterio de evaluación a valores de realización. Y eso va a ser realmente, digamos, el capital de cada empresa. ¿Sí? Porque si no, tendría, digamos, la verdad tendría 30 cuestiones que valen cero, y la nueva sociedad tiene 5 que tiene mucho más valor que la otra. ¿Me entienden, chicos? Es importante que por eso tiene que ser un balance especial, con valores, digamos, similares para evaluar la cosa, pero tiene que ser un balance hecho especial. No me sirve el balance habitual que cierro anualmente. ¿Estamos, chicos? ¿Qué más tenemos? Es decir, ahí entonces en nuestro rol de contador tienen que ver dos cosas: el requisito de la temporalidad y eventualmente si yo utilizo esos balances, en el caso que vos ponías, Gonzalo, estaríamos cumpliendo con el requisito de temporalidad porque tiene un mes el balance. De última va a servir de punto de partida y ese balance, digamos, el contador interviniente en este proceso de fusión, ¿no es cierto?, lo que se va a hacer son los ajustes para llevar al valor corriente o al valor neto de realización, al valor real de los bienes, ¿no es cierto?, de cada una de las empresas, de ambas empresas que intervienen en el proceso de fusión. Habrá que hacer la auditoría de cada uno de los rubros y ver rubro por rubro, de llevar esos rubros al valor real en lo que va a ser el balance especial, ¿sí? Ese es el segundo requisito, entonces. Perfecto. Profe, Sí. con respecto a la fecha, ahí en el mismo acuerdo dicen cerramos balance a tal fecha y los dos presentan en esa fecha. Claro. Esos 3 meses no es que hay diferencia entre ellos de 3 meses. No. Los Bien, dos tienen que ser a la misma. Fíjate, dice, cerrados en una misma fecha. Sí. Cerrados los dos balances, de los dos que se fusionan, los dos en la misma fecha. Que no será anterior a 3 meses. Porque a esa fecha dice, bueno, tengo tantas cajas, tanto cuentas a cobrar, tanto en el banco, tengo tanto de crédito por venta, tengo tanto de bien de uso que valen tanto. ¿Me entendés? A esa fecha. ¿Me entendés? Bien. Sí, profe, sí. Tiene que tener entonces, bueno, la relación de cambio de las participaciones sociales, cuotas o acciones, el proyecto de contrato o estatuto de la sociedad absorbente según el caso. Las limitaciones de las sociedades convengan en la respectiva administración de sus negocios y la garantía que establezcan para el cumplimiento de una actividad normal en su gestión durante el lapso que transcurra hasta que la fusión se inscriba. O sea, cómo se van a ir organizando para convivir hasta que se inscriba la fusión. Resolución social y la aprobación del compromiso previo de la fusión de los balances especiales por las sociedades participantes de la fusión con el requisito necesario para la modificación del contrato social o estatuto. A tal efecto, deben quedar copias en las respectivas sedes sociales del compromiso previo del informe cívico, en su caso, a disposición de los socios o accionistas, por no menos de 15 días de anticipación a su consideración. Es decir que este compromiso previo que hace el órgano de administración tiene que ser aprobado por el órgano de gobierno. El órgano de gobierno tiene que aprobar el compromiso previo y los balances especiales. Y lo que dice acá es que tiene que estar disponible con no menos de 15 días de anticipación. ¿Sí? De manera similar a lo que habíamos visto en el ejemplo de transformación. O sea, si el acuerdo de transformación era el 30 del mes, bueno, 15 días antes por lo menos tiene que estar a disposición. El plazo es de los 15 días. Bien. Estamos acá. Publicidad. La publicación por 3 días de un aviso del diario de publicaciones legales de la jurisdicción de cada sociedad, o sea, el boletín oficial por 3 días, y en uno de los diarios de mayor circulación general de la República, que deberá contener la razón social o denominación, la sede social y los datos de inscripción del sector público de comercio de cada una de las sociedades. El capital de la nueva sociedad o el importe del aumento de capital del incorporante. La evaluación del activo y del pasivo de la sociedad fusionante, con indicación a la que fecha se refiere. La razón social o denominación, el tipo y el domicilio acordado para la sociedad a constituirse.
la fecha de compromiso previo de fusión y las resoluciones sociales que lo aprobaron. Entonces, fíjense que acá, más allá de los datos que tiene que contener, fíjense que se publica no solo en el boletín oficial, sino que también en uno de los diarios de mayor circulación general de la República. Se tiene que publicarse también en los diarios de fusión, por 3 días. Oposición. Dentro de los 15 días de la última publicación del aviso, los sacadores de fecha anterior pueden oponerse a la fusión. Se pueden oponer. La oposición no impide la prosecución de la operación de fusión, pero el acuerdo definitivo no puede otorgarse hasta 20 días después del vencimiento del plazo antes indicado, a fin de que los oponentes, que no fueron desinteresados o debidamente garantizados por la fusionante, puedan obtener el mando judicial. Es decir que los acreedores que dicen, mira, yo te presto el plata vos y vos estás fusionando con aquel, y puede ser que yo a aquel le tenga desconfianza o que tenga miedo, que no quiera, me opongo a la fusión dentro de los 15 días, porque viene el diario. Entonces, ¿cómo se produce? Los trámites continúan, la fusión no se detiene, ¿sí? Pero, los acreedores dicen deben ser desinteresados, es decir, se pagan, o debidamente garantizados, es decir, mira, no me trae el trámite, yo continuamos con la fusión, te pongo como garantía, no sé, una garantía real. O algún otro tipo de garantía que vos te quedes tranquilo que la fusión, digamos, yo voy a responder por esa obligación anterior. ¿Está bien? Bien. Acuerdo definitivo de fusión. El acuerdo definitivo de fusión otorgado por el representante de la sociedad una vez cumplida los requisitos anteriores que contendrá las resoluciones sociales aprobatorias de la fusión, la nómina de los socios que ejercen el derecho de receso y capital que representen cada sociedad, es decir, los socios que quisieron irse, la nómina de los acreedores que habían opuesto hubieran sido garantizados y de los que hubieran obtenido amparo judicial. En ambos casos contará la causa o título, el monto del crédito y las medidas cautelares dispuestas. Un embargo preventivo, cosas que hayan dispuesto para garantizar los acreedores. Y una lista de los acreedores desinteresados con un informe sucinto de su incidencia en los balances, que se refiere a su segundo apartado, estos balances especiales. La desagregación de los balances especiales y un balance consolidado de la sociedad que se fusiona. Es decir, los balances separados y uno consolidado de ambos. Bien. Inscripción registral. La inscripción del acuerdo definitivo de fusión en el registro público de comercio. Cuando las sociedades que se disuelven por la fusión estén inscritas en distintas jurisdicciones, deberá acreditarse que en ellas se ha cumplimentado el artículo 28. Que era el de, vamos al 28. Esa es la disolución de la sociedad, se encuentra no constituida regularmente, solo son respecto de terceros, con su inscripción registral previa por el de la sociedad. Debe verificarse que esté ya inscrita la disolución. Bien. Estamos acá. ¿Dónde quedé? Bien. Constitución de la sociedad. En caso de constituirse sociedad fusionaria, el instrumento será otorgado por los órganos competentes de los fusionantes, con cumplimiento de las formalidades que correspondan al tipo adoptado. El órgano de administración de la sociedad, así queda incumbe la ejecución de los actos tendientes a cancelar la inscripción registral de la sociedad disuelta sin que se requiera publicación en ningún caso. Entonces, cuando se constituye una nueva sociedad, sí, el órgano de administración de la nueva sociedad tiene que hacer los trámites para disolverla o para inscribir la disolución de los otros. Reforma estatutaria. En el supuesto de incorporación es suficiente el cumplimiento de las normas atinentes a la reforma del contrato de estatuto, la ejecución de los actos necesarios para cancelar la inscripción registral de la sociedad disuelta, que en ningún caso requiere publicación. No hace falta publicación, compete el órgano de administración de la absorción. Ese es el caso de la absorción. Esto no me interesa. Bien. Preferencia, revocación. El compromiso previo de fusión puede ser dejado sin efecto por cualquiera de las partes, artículo 86, si no se han obtenido todas las resoluciones sociales aprobatorias en el término de 3 meses. Se pasaron 3 meses y no aprobaron nada, se puede dejar sin efecto.
A su vez, las resoluciones sociales aprobatorias pueden ser revocadas mientras no se haya adoptado el acuerdo definitivo con recaudos iguales a los establecidos para su celebración y siempre que no causen prejuicios a las sociedades, los socios y los terceros. Rescisión por justos motivos. Cualquiera de las sociedades interesadas puede demandar la rescisión del acuerdo definitivo de fusión por justos motivos hasta el momento de su inscripción registral. La demanda deberá interponerse en la jurisdicción que corresponda al lugar que se celebró el acuerdo. ¿Sí? Entonces, en líneas generales, la fusión puede haber dos tipos. Una es la propiamente dicha, que se disuelven dos sociedades para crear una nueva, o la fusión por la absorción, donde una absorbe el patrimonio de la otra. Hace falta un compromiso previo de fusión, que lo hacen los órganos de administración de cada sociedad, donde plantean los motivos por los cuales deciden fusionarse y tienen que juntar un balance especial de cierre con un cierre anterior de ambas sociedades a 3 meses a la fecha de celebración de este compromiso previo. Este balance especial tiene que ser, bueno, criterios especiales a valores reales, y es importante que en los motivos pueden ser de diversas índole, económicos, estratégicos, de costos, de impositivos, puede haber diversos motivos. ¿Estamos, chicos? Después de eso se tiene que aprobar por el órgano de gobierno, y finalmente, bueno, tiene que publicarse por 3 días en el boletín oficial y en un diario de publicaciones legales. Es entendible también que los acreedores que no estén de acuerdo se pueden oponer, pero esa posición no obsta a que continúe el trámite de la fusión hasta tanto ellos puedan debidamente garantizados o hayan trabado algún tipo de malo judicial o algo que, bueno, que de alguna forma garantice el crédito que están reclamando. No sé, Luz, si vos querés alguna cosita más o querés ver la parte práctica. Sí, vamos a la parte práctica y a enfatizar, bueno, algunos aspectos de este proceso de la fusión. Bueno, esto es lo que ya venimos conversando respecto a las organizaciones societarias. Nuevamente mostrarles que en esto estamos hablando de un proceso en donde se pueden identificar fases. En estas fases, en la fase preparatoria, actúa fuertemente los órganos de administración de las sociedades que participan del proceso de fusión, evaluando, ¿no es cierto?, cuáles son las razones que llevan a estas sociedades a fusionarse, ¿sí?, y esas razones después van a quedar explicitadas en el compromiso previo de fusión, que es el modelo que yo les leía de este compromiso de los 2 bancos. En esta fase preliminar, ¿no es cierto?, se acuerda también la confección de estos balances especiales, que ahora vamos a ver un caso práctico, para ver cuál es la diferencia con lo contable, además de lo que ya hemos venido conversando. Después, la fase decisoria. ¿Por qué? Porque el órgano de administración, nuevamente, como mencionábamos en el caso de la transformación, este proceso de fusión va a afectar derechos de los socios y de los terceros, con lo cual, nuevamente, el órgano de administración tiene que cumplir con convocar, ¿no es cierto?, al órgano de gobierno para que va a ser, en definitiva, quien va a tomar la decisión. Esta decisión que va a ser trascendente porque cambia, es una forma de integración total, digamos, cambia completamente la figura jurídica, con lo cual va a estar el órgano de gobierno con las mayorías requeridas, las mismas que hemos repasado para el caso de transformación. Fíjense que en el caso de fusión respecto a transformación, en transformación el requisito de publicación era por un día, en el diario de publicaciones legales de la sede social, digamos, en jurisdicción de donde está funcionando la sede social, mientras que en el caso de la fusión se tiene que publicar por 3 días en el boletín oficial, pero también en un diario de amplia circulación en el país, ¿sí? El objetivo es proteger los derechos de los terceros, de los acreedores, ¿para qué? Para que puedan presentarse, ¿no es cierto?, y obtener garantías de que este proceso, o sea, de que sus créditos van a quedar debidamente garantizados, ya sea trabando embargos u otra vía similar, ¿sí?
y la fase final que comprende el acuerdo definitivo de fusión y que completa con la inscripción de ese acuerdo definitivo, ¿sí? Entonces, identificar que es un proceso que lleva una preparación, que hay plazos legales que se tienen que cumplir, ¿no es cierto? Y que, nuevamente, el rol del contador, con pleno conocimiento de estos requisitos temporales, en la confección de los balances especiales, ¿no es cierto? Y conocer, digamos, si me toca actuar en estos procesos de fusión, qué tipo de tarea va a caberme como contador público, ¿sí? El balance especial, ¿no es cierto?, es un documento especial de carácter previo al propio proyecto de fusión, es un elemento imprescindible que sirve de base para establecer el valor real de las acciones, participaciones o cuotas, justamente porque en base a esos balances especiales que confeccionemos es donde se va a establecer cuál va a ser el porcentaje de participación que va a tener cada uno de los accionistas en la nueva sociedad que se constituye, o cuántas acciones le va a corresponder, ¿no es cierto?, a los accionistas de la sociedad absorbida, porque va a haber una sociedad incorporante y va a haber accionistas de la sociedad absorbida. Entonces, la importancia de estos balances especiales es, primero, establecer una fecha que tiene que ser común para las sociedades que intervienen en el proceso de fusión, primer punto. Segundo, qué criterio de evaluación, el criterio de evaluación en general va a tender a llevar los valores esos contables a valores corrientes, a valores reales, ¿no es cierto? ¿Y por qué la importancia? Porque en base a ese elemento se va a establecer cuál va a ser la participación de los accionistas en la nueva sociedad o qué cantidad de acciones les va a tocar en el caso de que a los accionistas de la empresa absorbida, ¿sí? El requisito temporal, la ley dispone que entre la fecha de cierre de fusión y la fecha de suscripción del compromiso previo de fusión no debe haber un plazo superior a 3 meses. La pregunta, esta que ya nos hicimos, ¿se puede utilizar el balance anual? Se podría utilizar en la medida que cumpla con el requisito de temporalidad, pero además exige considerar lo siguiente: que refleje los valores reales de las distintas partidas contables, respecto a lo cual se establece la posibilidad de realizar corrección de valores cuando se hayan producido modificaciones importantes en el valor real de los bienes, derechos y obligaciones. Y el ejemplo más concreto y típico es el que les acaba de dar el contador Gonzalo Rodrigo, que es en el rubro de los bienes de uso, en donde es un rubro en donde se utiliza como criterio de evaluación el valor histórico expresado en moneda homogénea, o sea, son valores al valor de origen, pero ajustado por inflación, pero no a valores de mercado, con lo cual ese rubro siempre es sujeto de reevaluación, ¿sí? El rubro de bienes de uso. Con lo cual, los balances especiales serán un punto de partida para poder llegar al valor corriente de los bienes, ¿sí? Para mostrarles en la práctica, hacemos este planteo, este caso práctico. Socios de las sociedades son 2 sociedades, A y B, son 2 sociedades anónimas, dedicadas a ambas a la fabricación y venta de productos industriales. Estudian la conveniencia de fusionarse para formar la sociedad C, ¿sí? Ahí ya tienen que empezar a preguntarse qué tipo de fusión de las definidas por la Ley General de Sociedades se trata. Ellos esperan poder incrementar sus beneficios por el hecho de contar con mayores medios económicos, mejorar equipos y maquinaria, lo que les permitirá producir artículos a precios reducidos que los que obtienen cada una de las sociedades aisladamente. Estas economías se podrán obtener comprando materia prima en grandes cantidades, reduciendo costos de administración y venta. Bueno, este párrafo un poco es el que podría incluirse cuando toque redactar ese compromiso previo de fusión.
para dar cumplimiento ¿a qué? A la exposición de motivos y finalidades que pide el artículo 83, inciso A, ¿sí? Y fíjense que ya en la fase preliminar, las partes de los órganos de administración de A y B convienen que el traspaso patrimonial a la sociedad C se va a hacer en base a valores reales convenidos. Quiere decir que ya los valores contables de los estados, o sea, los valores contables no me van a servir porque ya están conviniendo cuál va a ser, ¿no es cierto?, el capital de la nueva sociedad. El capital de la nueva sociedad se va a establecer en base a valores reales. Entonces, a continuación, ustedes van a ver que en el práctico les muestran este primer elemento, los balances de A y de B. Sociedad anónima les muestra el estado de situación patrimonial de A y de B, reflejando valores contables, ¿sí? Por otra parte, ¿qué es lo que dice el planteo? Utilizando el caso de revaluación de bienes de las compañías cedentes, se pide identificar el caso de fusión de que se trata. ¿Qué caso de fusión se trata, chicos? De lo que ya hemos visto en la Ley General de Sociedades. Ya con el planteo ustedes ya pueden identificar qué tipo de fusión se está llevando adelante. No puedo mirar el chat, pero si ustedes activan el micrófono. La propiamente dicha, profe. Es el caso de la propiamente dicha, con lo cual estamos constituyendo, no es un caso de fusión por absorción, sino que está naciendo una nueva sociedad que es C, ¿sí? En donde ese capital de la C se va a formar con los valores reales de los bienes o del patrimonio, hablemos de patrimonio, activo menos pasivo, ¿no es cierto?, de A y de B, ¿sí? Y me da como elemento el balance contable. Efectuar registraciones de cierre de las empresas cedentes, y sí, porque son dos empresas que se van a disolver, o sea que yo voy a tener que reflejar los asientos finales de la registración de estas sociedades que se disuelven, y determinar el capital de la nueva sociedad que nace, ¿sí? Que es C. Y ahí les da un dato más, teniendo en cuenta que se incorporan nuevos accionistas, o sea que además de A y B, en esta figura jurídica, se van a incorporar nuevos accionistas, que van a aportar 90.000 pesos al capital de C. Efectuar registraciones contables con la apertura de la nueva sociedad. Fíjense que a partir de ahí, yo voy a tener, entonces yo soy el contador que está actuando, ¿no es cierto?, en este proceso de fusión. ¿Y cuál va a ser mi objetivo? Seguramente voy a agarrar esos balances que tienen una evaluación porque van a ser mi punto de partida. Pero a partir de ahí, el objetivo, como contador, va a ser llegar a determinar ese estado de situación patrimonial, tanto de A como de B, en base a valores reales, rubro por rubro de ambas sociedades. ¿Sí? ¿Para qué? Para reevaluar esos activos y pasivos, ¿no es cierto?, comparando los valores contables con los valores reales para poder hacer de ahí los asientos de cierre y llevar el patrimonio ese contable a un patrimonio real, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empiezo a analizar, porque digamos, la tarea de confeccionar ese balance especial, el perfil del contador actuante, es prácticamente el de un auditor. Es decir, voy a tener que agarrar rubro por rubro y empezar a auditar, ¿no es cierto?, con las técnicas de auditoría previstas para cada rubro. Por decir, si yo agarro el rubro caja y banco, pues tendré que hacer el arqueo de caja de la sociedad A, de la sociedad B, verificar las conciliaciones bancarias y que los saldos en banco realmente refleje el dinero que está en las cuentas bancarias. Es decir, yo lo que voy a tener que hacer es un proceso de validación rubro por rubro, aplicando las técnicas de auditoría que ustedes ya conocen. En general, el rubro que tiene mayores ajustes es
el rubro de bienes de uso, ¿sí? Fíjense, yo voy tomando los balances especiales, entonces voy validando de que esos estados contables vayan reflejando y voy a tener que comparar los balances contables con esos balances especiales que van a surgir de esta tarea de auditoría rubro por rubro que voy a tener en mi rol de contador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que obtengo en estos balances especiales? Llegamos a obtener los valores reales de los distintos rubros que integran el patrimonio de A y el patrimonio de B, ¿sí? Entonces, acto seguido, lo que voy a hacer es comparar, ¿no es cierto?, ese valor contable con los valores reales que hemos determinado luego de auditar rubro por rubro. Llegamos a establecer el valor real de cada uno de los rubros y determinó, ¿no es cierto?, el resultado de la revaluación. En el caso de A, ustedes fíjense que el rubro que mayor ajuste ha tenido es el rubro de bienes de uso, justamente por este ejemplo que les daba el contador de que es un rubro que expresa contablemente los valores residuales que normalmente están subvaluados porque esos bienes tienen un valor en el mercado que en la contabilidad no se está reflejando, ¿sí? En el ejemplo había habido también una revaluación, seguramente un resultado de tenencia en bienes de cambio y en el rubro inversión. Vamos a ver B, comparo los valores de los estados contables con los valores reales determinados posterior a este proceso de auditoría rubro por rubro que hicimos y determinamos un resultado de revaluación también positivo. Fíjense los rubros que más se ajustan, bienes de cambio y bienes de uso, con lo cual yo lo que voy a tener que hacer es registrar ese resultado de revaluación para determinar, ¿no es cierto?, cuál es el capital a valores reales, el patrimonio neto, no el capital, el patrimonio neto, activo menos pasivo de A, y de B a valores reales, para después registrar los asientos de cierre, ¿sí? Entonces, en el caso de A, lo mismo vamos a tener que hacer en el caso de B. Fíjense que lo que hacemos es contabilizar este resultado que le llamamos un resultado de revaluación de bienes, pero en realidad es un resultado de tenencia, ¿no es cierto? Incremento, habíamos visto que en ambos casos, tanto en A como en B, el valor de mercado era superior, entonces yo tengo que hacer que los tres rubros, en donde no había coincidencia entre el valor contable y el valor real, se incremente con esa revaluación. Utilizo como contracuenta el resultado de revaluación de bienes, que en definitiva muere en el estado de resultado, en el estado de evolución del patrimonio neto, en la cuenta de resultados acumulados. Entonces, quiere decir que ese estado de situación patrimonial, voy a volver para atrás, fíjense que en el A, de comparar fíjense que el patrimonio neto, ¿no es cierto?, va a 450.000 pesos en el caso de A, con lo cual cuando yo hago la transferencia, yo incremento en 60.000 pesos y es lo que le voy a terminar aportando a la sociedad C, ¿sí? Activo menos pasivo. Con lo cual, realizo las registraciones, o sea, después de haber hecho el revalúo, lo que hago es la registración de cierre, cancelando, ¿no es cierto?, el capital, activo menos pasivo, y su distribución a los accionistas para que efectúen el aporte en C. O sea que la sociedad A va a terminar aportando en C 380.000 pesos, ¿sí? Hacemos lo propio con B, ¿sí? Hacemos lo propio con B, quiere decir, reevaluamos B,
hacemos los asientos de cierre de B, y B, luego del revalúo, termina aportando un patrimonio de 230.000 pesos. En el planteo también habíamos leído de que la idea era incorporar nuevos accionistas y que esos nuevos accionistas iban a aportar 90.000 pesos. Con lo cual, ahí estamos en condiciones de establecer cuál es el capital de esta sociedad que se va a constituir con un nuevo capital de 700.000 pesos. Fíjense que ahí la ley impositiva, ahora el contador les va a explicar porque él es especialista en impuestos, fíjense que la participación de A y B en el patrimonio de la nueva sociedad, sumando ambas participaciones, el porcentaje de participación asciende a un 87%. Y no sé si querés explicarle, Gonzalo, por qué es importante este porcentaje para la ley impositiva, que es un aspecto impositivo, y ya de paso abordamos este aspecto impositivo de la reorganización societaria, que exige 2 requisitos. Bien, lo que es importante que tener en cuenta, las participaciones, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a ver como contadores, a ver el bosque y no solamente el árbol. Muchos no nos podemos quedar solamente en la parte societaria, sino que hay también que ver el árbol. ¿Y esto por qué va? Porque si bien yo societariamente o legalmente puedo hacer una modificación, puedo fusionarme de esta manera, o con una participación distinta, o porcentajes diferentes de socios anteriores a nuevos, es importante tener en cuenta que si en la nueva sociedad no se mantiene por lo menos un 80% de los socios anteriores, esta fusión, si bien es válida legalmente, no es aceptada impositivamente. Con lo cual, ¿por qué? Porque impositivamente se entiende que esa fusión es en realidad una venta, con lo cual, una venta de bienes, con lo cual la AFIP va a venir a hacer una determinación del resultado impositivo por ganancias, a ver a qué valor se han incorporado y a qué valor tenían originalmente impositivo, y también por IVA, ¿sí? Porque va a entender que hay una venta y no una reorganización. Y esta determinación va a caer sobre la sociedad que existe después. Por ejemplo, yo hago una fusión propiamente dicha, donde se disuelven 2 sociedades para constituir una nueva, y esta nueva, bueno, al cabo de 2 o 3 años me cae la FIP y me dice, mira, los porcentajes no son los que marca la ley, me tenés que pagar vos este impuesto que debía tu sociedad antecesora, porque es como que ella vendió esto que vos tenés actualmente acá. Entonces, por eso es importante que se mantenga por lo menos un 80% de participación, al menos por 2 años, en el capital de la nueva sociedad. Lo otro requisito que se piden es que la sociedad a funcionar sea una empresa en marcha, no sea sociedad que esté muerta, digamos, ya no sea una empresa en marcha, y que tenga una actividad más o menos afín a la actividad que está que tiene la nueva sociedad, que sea una sociedad más o menos, pero que tenga, por sí es importante que sea una sociedad que esté en marcha. Y que se mantenga por lo menos por el paso de 2 años la nueva participación. No sé si estamos de acuerdo, que básicamente... Sí, estamos de acuerdo. Un poco es mostrarle una visión práctica más allá de este ejercicio numérico, es decir, bueno, entonces, fíjense que yo al balance contable no lo desestimo, lo tomo de base, pero sé que hay una tarea de reevaluación que tengo que llevar adelante y que ese patrimonio a valores reales de cada una de las sociedades es el que en definitiva termino aportando. En este ejemplo aportan la totalidad, ¿no es cierto?, del patrimonio. Los accionistas deciden aportar la totalidad, podría no ser así. En el ejemplo partimos de ese supuesto, y fíjense por qué es importante, que hay un requisito que establece la ley, que es el porcentaje, que es lo que a mí me va... ¿Por qué la importancia de este balance especial? Porque en función de esos valores se va a definir el porcentaje de participación que van a tener los accionistas de A, 380.000 pesos, respecto de 700, me define el porcentaje de participación en un 54%,
los accionistas de B van a tener 230 respecto de 700, fíjense, estamos hablando de casi un 33% de participación, es decir, ¿por qué es importante, no es cierto?, todo este aspecto que muestra la función contable y la tarea nuestra como contadores, generando no solo registros contables, sino participando activamente en determinar los valores corrientes de los rubros, ¿sí?, haciendo los asientos de cierre. ¿Y por qué? Por la importancia de determinar ese porcentaje de participación, que es en definitiva, que después es el que yo voy a utilizar en la nueva sociedad para medir la distribución de dividendos en el futuro, es decir, es un porcentaje importante que se va a consignar, ¿no es cierto?, en el nuevo contrato constitutivo. Fíjense la consolidación de los estados de situación patrimonial, cómo se determina entonces, acá se muestra los estados contables, que estaban evaluados en moneda homogénea, los balances especiales, que muestran los valores corrientes, los valores reales, tanto de A como de B, y que todo eso se consolida. El balance consolidado de C, fíjense rubro por rubro, que resulta de sumar, ¿no es cierto?, lo de A y de B, pero que surge de los balances especiales, para determinar el patrimonio de la nueva sociedad y los porcentajes de participación de los accionistas. ¿Sí, chicos? Esto es un poco el objetivo de mostrarles en la práctica, ¿no es cierto?, todas estas disposiciones que surgen de la Ley General de Sociedades, ¿sí? El caso que nosotros le mostramos en la práctica es un caso de fusión propiamente dicha, ¿sí? Pero en un caso de fusión por absorción también es bastante similar, lo que pasa que en ese caso hay una sociedad incorporante, ¿no es cierto?, y hay otra sociedad que es la sociedad que es absorbida y que es la que se termina disolviendo. Entonces es la incorporante la que va a tener que hacer los asientos de cierre y la cancelación de inscripción una vez que se disuelva la sociedad absorbida, ¿sí? También se van a tener que confeccionar balances especiales, porque en base a esos balances especiales se va a determinar cuál es el porcentaje o la relación de participación, habla la ley, que van a tener los accionistas de los incorporantes. En definitiva, los accionistas de la sociedad, esa que se incorpora, van a recibir X cantidad de acciones en la sociedad absorbente, ¿sí? ¿Dudas? Para abordar ya la decisión, sería, Gonzalo. Vale, dejo plantear la decisión porque tengo que ir al el mecánico, me queda a pie el fin de semana, así que me tengo que buscarlo. Le comento rápidamente, bueno, decisión es un poco la parte inversa de la fusión. Decisión es dividir, decisión es unirse, después también no se divide. Decisión puede ser básicamente cuando una sociedad, cuando un capital se divide para formar otras sociedades, ¿sí? Una divide su capital para constituir nuevas sociedades, o cuando destina parte de su capital para constituir una nueva sociedad, ¿sí? Son básicamente las formas que existe de decisión. Más comunes son las fusiones, la verdad, pero también es posible que se dé. Hay decisión cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad. Es decir, una sociedad destina una parte de su patrimonio para que se fusione con una sociedad existente o para crear nuevas sociedades. O cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas, o cuando una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. Es decir, ella misma desaparece y constituye nuevas sociedades. Son básicamente la forma que existe. La decisión exige cumplimiento de los siguientes requisitos: una resolución social aprobatoria de decisión del contrato de estatuto de la sesionaria, es decir, cuando el órgano social aprueba, ¿sí? Tiene que haber un balance especial al efecto con los requisitos necesarios para la modificación del contrato social. El balance especial de decisión no será anterior a 3 meses de la resolución social respectiva,
es como vimos con la fusión, dentro de los 3 meses, un balance especial, y será confeccionado con un estado de situación patrimonial. La resolución social aprobatoria incluirá la atribución de las partes sociales o acciones de la sociedad decisionaria a los socios o accionistas de la sociedad disidente en proporción a sus participaciones netas. La publicación de un aviso por 3 días en el de publicación legal que corresponda y en unos diarios de mayor circulación general de la República. Porque es lo mismo que la fusión, pero al revés, o sea, tengo que publicarlo por 3 días en el boletín oficial y por 3 días en el diario de publicación, de mayor divulgación. ¿Por qué? Porque los acreedores fundamentalmente tienen que saber, digamos, es distinto que yo contrate con una sociedad, por ejemplo, con determinada sociedad que tiene un patrimonio neto de 10 millones y que después resulta que se escinde y ese patrimonio de 10 millones queda representado por 500.000 pesos y el resto se escindió en otras nuevas sociedades, es como que quedó vaciada esta sociedad. Entonces, ¿quién me representa a mí? ¿Quién me cubre mi riesgo, mi crédito? Entonces, eso pueden, de alguna manera, es para cubrirse de ese riesgo, de esa contingencia. Bien. Perfecto. Los acreedores tienen derecho de oposición, vencidos los plazos correspondientes al derecho de receso y de oposición, y en embargo de acreedores se otorgarán los instrumentos de constitución de la sociedad constitucionaria y de modificación de la sociedad escindente, practicándose las inscripciones en el artículo 84. Entonces, es decir que, una vez cumplidos los tiempos, se puede recién inscribir. ¿Sí? Y cuando se trata de decisión-fusión, es decir, cuando se escinde parte para fusionarse con otra y ser una nueva sociedad, se aplicarán las disposiciones del artículo 83 o 87, que es lo que vimos de fusión. Entonces, en líneas generales, la decisión se va a dar cuando una sociedad existente destina parte de su patrimonio a constituir una nueva, a constituir nuevas sociedades, o incluso con la totalidad de su patrimonio, que se haga una nueva sociedad y ella desaparezca. ¿Sí? Los requisitos generales van a ser similares a los que vimos para la fusión. Hay que hacer un balance especial, se tiene que publicar por 3 días en los medios legales y en medios civiles, digamos, de masiva difusión, de modo tal de darle a los terceros interesados la posibilidad de abstenerse de aprobar esa fusión. No sé si, chicos, más o menos estamos claros hasta acá. No sé, ¿cómo cree que continuemos? Si te parece, yo les muestro un poco las filminas de fusión, si vos tenés que irte, y yo... sí, te acompaño, estoy tranquilo. Profe. Sí. ¿Escisión podría ser el caso ese que dio usted hace rato de Sancor? ¿Podríamos decir que es algo así? No. Escisión puede ser el caso, ponerle el ejemplo que se da de que no quiero mencionar, pero en cuestión de secreto profesional, pero hay empresas, por ejemplo, una empresa familiar que empezó como unipersonal, se convirtió en sociedad anónima, ¿sí? Donde el que la creó, continuó con la sociedad, la hizo grande, y llega un punto en su vida que quiere un poco distribuir eso a su hijo y a su heredero. Entonces decide escindirse y darle a cada hijo una sociedad nueva para que ellos se ocupen de administrarla y de seguirla regenteando. Entonces, la sociedad anónima original disminuye su patrimonio y crea nuevas sociedades satélite, ¿me entendés? Distintas, ¿me seguí? Que hacen su propia actividad. Pero hay una sociedad que se escinde y que se resuelve. Lo de que vimos el dato de Sancor no es una decisión, porque Sancor lo que hizo Sancor como una cooperativa es constituir una sociedad anónima y dijo, bueno, yo voy a aportar a esta SA estas plantas fabriles, la máquina, va como un aporte. Y esta SA, después yo le vendo esas acciones a otra sociedad. Pero una venta de las acciones, la sociedad nueva que se creó sigue con el mismo patrimonio, no es que se escinde. Se venden las acciones nada más. No es el caso. No sé si fue claro, chicos. Ariel, Daniel, decime, ¿todo bien? Listo, gracias. Acá, no mucho más de lo que ya dijimos. Si hay que comparar con la fusión, en la fusión hay un proceso de concentración de capitales. En la escisión es a la inversa, está
hay un proceso de división de capitales. Fíjense que en las figuras, pero además habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que en el caso de la fusión propiamente dicha, había disolución, destinaban su patrimonio, todo su patrimonio en ese proceso de fusión. Fíjense que en la escisión, salvo el caso, el último caso, que es el caso de escisión-división, en los restantes casos, que son escisión con absorción, ¿ustedes están viendo la filmina? Antes que eso. ¿Estoy compartiendo? ¿Se ve pantalla? Bueno, fíjense, escisión con absorción, escisión, fusión, y luego la escisión propiamente dicha, en todos los casos, en todos estos casos, destinan parte de su patrimonio. No todo el patrimonio, excepto el cuarto caso en donde la totalidad del patrimonio se escinde para formar nuevas sociedades. Con lo cual, al destinar un pedacito del patrimonio en las distintas figuras de escisión, quiere decir que no hay disolución. ¿Sí? Porque las empresas continúan. Si solamente destinaron parte de su patrimonio, o sea, miren estos cuatro casos, mírenlo desde esta perspectiva, ¿sí? La excepción es el cuarto caso, el caso de escisión, división, porque se disuelve sin liquidarse. ¿Por qué? Porque es el único caso en donde todo el patrimonio se destina a la creación de nuevas sociedades, ¿sí? De ahí es un proceso muy similar al que ya hemos hablado para tanto fusión como transformación. De hecho, tienen derecho de receso, hay resoluciones aprobatorias, hay un proceso de publicación, o sea que es un proceso muy similar. Y volver a poner énfasis en esto que ya les habíamos explicado con el contador en estos aspectos impositivos que contempla la ley de impuesto a las ganancias en los casos de reorganización societaria, ¿no es cierto?, esta condición de que el capital en la nueva entidad de las sociedades que se están fusionando o que se están escindiendo tiene que ser por lo menos el 80% y mantenerse durante el plazo de 2 años, ¿no? Esto que ya, en este ejemplo, a diferencia de lo que habíamos visto con el caso práctico, fíjense que hay un caso de fusión antes de la reorganización, donde A, B y C tienen 500.000 pesos cada uno, y deciden constituir una nueva sociedad, o hay un caso de fusión por absorción. Fíjense que yo hace un rato les había dicho que todo el patrimonio deciden aportar, no necesariamente tiene que ser así. Fíjense que A, en el primer ejemplo, decide aportar 600.000 pesos, B, que tenía un patrimonio de 500.000 en la nueva sociedad, decide incrementar, o sea, 500.000 vienen del patrimonio de la sociedad B y aporta 100.000 pesos adicionales, fíjense, y hay nuevos socios. Acá hay un error, es la sociedad C la que está aportando de los 500.000 pesos que tenía solo 150.000 pesos, y hay nuevos socios que aportan 100.000 pesos. Fíjense que el nuevo capital de la nueva sociedad es 1.450.000 pesos. Pero entre A, B y C tienen más del 80%, con lo cual, para la ley impositiva, encuadra como caso de fusión. O sea que no hay una venta encubierta, no hay una adquisición, digamos, sino que encuadra como una reorganización societaria a los fines impositivos. Lo mismo puede pasar en el caso de fusión por absorción. Fíjense que A aporta 650, B 350, C 140, hay nuevos socios y nuevamente los integrantes del proceso de fusión, en este caso la sociedad incorporante es A, pero el porcentaje de participación se mide, fíjense que asciende al 91%, con lo cual encuadra también como caso de fusión, ¿sí? Este ejemplo, profe, les permite ver que... Profe. Sí. Entonces, en este caso, las sociedades para fusionarse tendrían que entregar todo su patrimonio. Pueden entregar más, pero sí o sí tienen que entregar todo el patrimonio para fusionarse, ¿que no? Podría ser que no. La cuestión es que si decidieran no hacerlo y ese porcentaje, supongamos que
no deciden aportar mucho menos y que los nuevos socios, que sea el caso al revés, que los nuevos socios tengan 900.000 pesos, póngale, y acá los otros aporten 100, 100 y 100. La fusión existe, pero a los fines impositivos, cuando yo mida el porcentaje de participación y no alcance ese 80%, que es la condición que les da la ley impositiva, puede sucede que la AFIP puede revisar esto, objetar la figura de la fusión y cobrar IVA, impuesto a las ganancias, por la operación. ¿Entienden, chicos? ¿Cuál es la diferencia de que esto quede o no encuadrado para la ley impositiva como fusión? Profe, y en ese caso, las sociedades que quedan, ¿cómo quedarían? ¿Todavía se mantendrían las sociedades? No, porque solamente el capital. Ustedes piensen que se disuelven, habíamos hablado que hay un proceso de disolución sin liquidación, ¿sí? Pero si las condiciones o si los requisitos de la ley impositiva no se cumplen, la fusión se ha llevado adelante, ¿sí? Acá en el primer caso ha nacido una nueva sociedad, pero si es objetado por la ley impositiva, de última lo que voy a hacer es terminar teniendo una obligación tributaria mayor, porque voy a tener que pagar el IVA y voy a tener que pagar el impuesto respectivo, el impuesto a las ganancias. ¿Sí, chicos? Sí, profe, porque gracias. tanto en un caso como en otro ya ha habido disolución. Supongamos que en esta fusión por absorción la sociedad A sea la sociedad incorporante, que absorbe a B y a C, y B y C ya se disuelven, ¿sí? Queda A con nueva composición de socios, de accionistas, o sea, la fusión se llevó adelante. La cuestión es que para la ley impositiva no he cumplido con los requisitos si no respeto este porcentaje que está establecido por la ley del impuesto a las ganancias y por su decreto reglamentario. No sé si se ha quedado claro, Gonza. Creo que está claro, Lu, no tengo, creo que fue claro. La fusión sigue existiendo, no cambia acá, o sea, que te acepto o no, la AFIP no cambia la fusión en sí, la fusión existe. Porque jurídicamente desaparecieron, digamos. No existe, ¿no? Claro, la fusión se acepta, entonces, digamos, societariamente se acepta la fusión, no hay ningún problema, pero por eso hay que ver el bosque, no solamente el árbol. Hay que ver toda la cosa, no solamente el árbol. Porque, digamos, societariamente se acepta, pero si no tengo en cuenta esta condición impositiva, bueno, puedo generar, digamos, un dolor de cabeza futuro, por un desconocimiento de la normativa. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. No, está bien, chicos, usted. ¿Duda, consulta? No sé, ¿cómo estamos? Bien. Yo, chicos, lo dejo entonces quedan con el control de luz, lo dejo 2 horitas, un minutito sola te dejo, no sé si alguno más quiere preguntar. No sé si tendrán alguna duda, alguna cuestión con la reorganización societaria. Chao, buen fin. Bueno, nos vemos. ¿Alguna duda, chicos? Y si no, nos estamos encontrando en el parcial, me parece, porque el martes y entra hasta este tema en el segundo parcial. Profe, ¿la modalidad del parcial es la misma del primero? Sí, es la misma modalidad. Es la misma modalidad. Este tema entra en el parcial, así que chicos, repasen todo lo que es resoluciones aprobatorias. Martes es ha quedado libre, no hay consulta, por lo menos eso es la línea
que recibimos en la cátedra, de que el martes ha quedado libre la clase, no hay previsto ni consulta ni dictado de ningún contenido. Profe, ¿las filminas que dieron hoy están en la plataforma? Están en su mayoría, esta de aspectos impositivos no está, voy a tratar de ponerla a disposición durante el curso del fin de semana, porque la preparamos hoy como para darle un poco más de claridad, digamos, y poner énfasis. Pero el resto sí, el resto está. Voy a revisar de todas maneras que este contenido esté a disposición de ustedes, ¿sí? Y bueno, nos estamos encontrando en el parcial, Dios mediante, chicos. Les deseo mucha suerte. Buenas tardes y gracias por participar. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Chao. Adiós.